Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, en concreto, en la vida de dos de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El titular de hoy es potente y va directo al grano. Kerem Bürsin molesto, representante de Hande interviene, ¿qué pasó? Así que si quieren saber todos los detalles sobre este supuesto conflicto que involucra a estas dos estrellas, quién intervino y por qué, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Pues bien, como les adelantaba, el mundo de la farándula turca, y de la internacional también, a veces nos trae sorpresas y hasta dramas. Y esta vez los protagonistas son Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que ha conquistado corazones por su química en pantalla y, bueno, fuera de ella también. Últimamente los rumores y las especulaciones sobre su relación y su entorno profesional han estado a la orden del día. La noticia que hoy nos ocupa sugiere que Kerem Bürsin estaría molesto, y la intervención del representante de Hande Erçel habría sido clave para calmar, o quizás, para aclarar la situación. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se trata de un malentendido profesional? ¿Un desacuerdo en algún proyecto? ¿O quizás algo más personal que ha trascendido a la esfera pública? Vamos a desgranar todo lo que se ha dicho y lo que podemos intuir basándonos en las informaciones que han circulado. Sabemos que Kerem Bürsin es conocido por ser una persona apasionada y entregada a su trabajo. Ha estado involucrado en varios proyectos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, y siempre se le ha visto muy comprometido. Por otro lado, Hande Erçel es una figura igualmente prominente, con una carrera en ascenso meteórico y una base de fans muy sólida. Ambos han compartido escenarios y, lo que es más importante para muchos de sus seguidores, han compartido también la vida sentimental durante un tiempo, lo que aumenta el interés en cualquier noticia que los involucre juntos o por separado en asuntos que pudieran afectar su relación o su trabajo. La clave de esta noticia parece estar en la supuesta molestia de Kerem. ¿Molesto por qué exactamente? Las teorías son muchas. Una de las más comentadas apunta a que podría haber habido algún tipo de desacuerdo o malentendido relacionado con algún proyecto en el que ambos estuvieran involucrados o que pudiera involucrar sus carreras de manera conjunta. A veces las decisiones profesionales, las ofertas de trabajo, o incluso la forma en que se manejan ciertos aspectos de su imagen pública pueden generar tensiones. Y cuando hablamos de dos figuras tan importantes, con agendas apretadas y compromisos internacionales, es natural que surjan desafíos en la coordinación. Es aquí donde entra en juego el representante de Hande. La intervención de un representante en una situación así suele tener varios propósitos. Por un lado, puede ser para mediar, para tratar de encontrar una solución pacífica y profesional. Los representantes son, en esencia, los guardianes de la carrera de sus representados, y su trabajo es proteger sus intereses, tanto a nivel económico como de imagen. Si Kerem estaba molesto, es probable que su molestia tuviera alguna ramificación en el ámbito profesional de Hande, o viceversa, y que el representante haya actuado para evitar que la situación escalara o afectara negativamente a su cliente. Otro posible motivo de la intervención del representante podría ser para aclarar malentendidos. A veces la prensa y los rumores hacen su propio camino, y lo que empieza como una pequeña discrepancia puede terminar siendo un gran escándalo. El representante podría haber salido a la palestra para poner las cosas en su sitio, para aclarar que no hay tal molestia, o para explicar el contexto real de lo sucedido. O quizás su intervención fue para asegurar que la situación se resolviera de la mejor manera posible para Hande, incluso si eso significaba tener que lidiar con el descontento de Kerem. Hemos visto en otras ocasiones cómo la prensa turca y la internacional tiende a magnificar los detalles de la vida privada y profesional de sus celebridades. La relación entre Kerem y Hande siempre ha estado bajo el microscopio, y cualquier indicio de tensión o desacuerdo se convierte rápidamente en noticia. Es posible que lo que se percibe como molestia por parte de Kerem sea simplemente una cuestión de diferencias creativas o logísticas en algún proyecto, y que la intervención del representante de Hande haya sido simplemente parte del proceso normal de gestión de carrera y de relaciones profesionales. Pensemos en algunas de las posibles razones específicas que podrían haber llevado a esta situación. Podría ser una diferencia de opinión sobre un guión, un director,
o incluso sobre la estrategia de marketing de una película o serie. Si ambos están trabajando en proyectos paralelos o incluso en el mismo, las fricciones pueden surgir fácilmente. O quizás, si esto es más especulativo, podría haber habido algún comentario o acción por parte de Kerem que Ande o su equipo hayan considerado inapropiado, y la intervención del representante haya sido para expresar su desacuerdo o para buscar una disculpa o aclaración. También es importante recordar que aunque a menudo los vemos como una unidad debido a su relación pasada y a su popularidad conjunta, Kerem y Ande son individuos con sus propias carreras y sus propios equipos de trabajo. El representante de Ande, como el de Kerem, tiene la responsabilidad de velar por los intereses de su cliente. Si Kerem, por alguna razón, estaba causando un inconveniente o una molestia que afectaba a Ande o a sus proyectos, entonces la intervención del representante es un paso lógico y profesional para proteger a Ande. Otro escenario posible es que la molestia de Kerem no esté directamente relacionada con Ande, sino con alguna situación externa que la prensa ha conectado con ella. Por ejemplo, si Kerem ha tenido un problema con un productor, un guionista, o incluso con algún aspecto de la industria que indirectamente podría haber afectado a Ande, entonces su representante podría haber intervenido para asegurarse de que Ande no se viera envuelta en un problema ajeno, o para buscar una resolución que beneficiara a ambos. Es fascinante cómo estos eventos, a veces pequeños en su origen, pueden convertirse en grandes titulares. La forma en que se comunican estos asuntos, las declaraciones que se hacen, todo contribuye a la narrativa que se construye alrededor de los famosos. En el caso de Kerem y Ande, su popularidad es tan alta que cualquier chispa puede encender una hoguera de especulaciones. Para entender completamente qué pudo haber pasado, debemos considerar el contexto profesional en el que se mueven. Ambos son figuras públicas con proyectos internacionales, colaboraciones con diferentes marcas y compromisos mediáticos constantes. Las presiones son enormes. Las agendas se cruzan, los viajes se solapan, y las expectativas del público y de los medios son altísimas. En este torbellino, es comprensible que surjan momentos de tensión. El papel del representante es crucial en estos casos. Un buen representante no solo negocia contratos, sino que también actúa como un escudo, un consejero y un mediador. Si Kerem estaba molesto y el representante de Ande intervino, es probable que haya sido para: primero, asegurarse de que la molestia de Kerem no tuviera un impacto negativo en la carrera o en la reputación de Ande. Segundo, para entender la raíz del problema y ver si había una forma de resolverlo de manera amistosa y profesional. Tercero, para proteger a Ande de cualquier publicidad negativa o de situaciones incómodas que pudieran surgir de la molestia de Kerem. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta de esta molestia son infinitas. ¿Se trata de una disputa por un papel? ¿Una diferencia en la forma de manejar las redes sociales? ¿O quizás algo más complejo relacionado con acuerdos publicitarios o apariciones públicas? Sin una declaración oficial clara de las partes involucradas, solo podemos basarnos en lo que se filtra y en lo que la lógica profesional nos sugiere. Lo que sí podemos afirmar es que en el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de maneras muy complejas. Cuando dos figuras de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel se ven envueltas en una situación que genera titulares, es porque hay algo detrás. Y la intervención del representante de Ande sugiere que la situación era lo suficientemente importante como para requerir una gestión externa. En definitiva, lo que parece que ha sucedido es que ha habido alguna fricción o desacuerdo que ha generado molestia en Kerem Bürsin. Ante esta situación, el representante de Hande Erçel ha tomado cartas en el asunto, probablemente para proteger los intereses de Ande, para mediar en la situación o para aclarar cualquier malentendido. La naturaleza exacta de este desacuerdo sigue siendo un misterio para el público, pero la intervención del representante indica que fue un asunto lo suficientemente relevante como para requerir una intervención profesional. Esto nos recuerda la complejidad de las relaciones dentro de la industria del entretenimiento y la importancia de los equipos de gestión que rodean a estas estrellas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desglosar el misterio detrás del titular, Kerem Bürsin molesto, representante de Ande interviene, ¿qué pasó? Como ven, el mundo de las celebridades turcas siempre nos da material para comentar, y en este caso, parece que la intervención del representante de Hande fue clave para manejar una situación potencialmente conflictiva. Esperamos que esta explicación les haya sido esclarecedora y les haya dado una idea más clara de lo que pudo haber ocurrido. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención.
Nos encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin tenía motivos para estar molesto? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ningún vídeo futuro. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.